Buenas tardes con todos y todas las que nos escuchan acá en el canal en vivo de Facebook del Colegio Médico del Perú. Soy la doctora Magali Blas, médica epidemióloga y doctora en salud pública, y además soy titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú, secretaría que tiene la misión de impulsar acciones de incidencia que contribuyan con el bienestar de la población. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Elmer Huerta, un gran comunicador, quien nos va a hablar sobre el uso de los medios de comunicación por el médico. Y acá voy a hacerle una breve presentación al doctor. El doctor Huerta tiene una obsesión, la cual es traducir para las grandes mayorías la complicada y críptica información científica, expresándola en términos sencillos y que sean de utilidad para el público. Y muchos de ustedes lo aprecian día a día en su programa de radio en RPP. El doctor Huerta tiene más de 40 años de trabajo médico, es especialista en medicina interna, oncología médica, prevención del cáncer y además salud pública, lo cual es muy importante porque su abordaje no solo es curativo, sino tiene un abordaje poblacional de prevención, y es una de las cosas que me encantan de su programa. En la actualidad es profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington en Washington, D.C., y directorio del Preventorio en el Centro de Cáncer de dicha universidad. El doctor Huerta es conductor de radio y televisión, es colaborador médico de CNN en español y autor de 4 libros de divulgación científica. La salud hecho fácil, confrontando el cáncer, 100 preguntas sobre su salud y el buen morir, que fue un libro que se presentó recientemente. El doctor Huerta fue nombrado miembro del Consejo Nacional del Cáncer por el presidente Bill Clinton y es el único latino elegido como presidente de la Sociedad Americana del Cáncer. Ha recibido el Premio a la Innovación en Prevención por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Premio al Campeón del Cambio en Prevención y Salud Pública de la Casa Blanca. En 2008 fue seleccionado como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos. El doctor Huerta es además aficionado al fútbol, disfruta de cocinar comida peruana y también le encanta dar largos paseos en bicicleta, especialmente por la zona de los monumentos en Washington, D.C., que es de hecho sumamente bello. Hoy el doctor Huerta nos hablará sobre el uso de los medios de comunicación por el médico. Él va a hablar por un aproximado de 45 minutos. Yo voy a tomar las preguntas que se hagan en el Facebook Live y luego se las voy a hacer al doctor. Adelante, doctor. Hola Magali, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los colegas que están en este momento conectados en la página del Facebook Live del Colegio Médico del Perú. Encantadísimo de estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Magali. Estoy encantado de estar juntos en esta reunión. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en los próximos 45 minutos aproximadamente, es una conversación, más que una clase o una exposición didáctica, es una conversación acerca del el uso que los médicos le podemos dar a los medios de comunicación en nuestra carrera profesional. Vamos a ver cómo es que los médicos podemos intervenir en usar los medios de comunicación. Vamos a dar algunos consejos básicos y básicamente eso es lo que vamos a hacer en el programa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver un breve repaso de la historia de la comunicación, cómo es que los seres humanos nos hemos comunicado desde siempre. Vamos a hablar sobre conceptos básicos en la comunicación, qué cosa es la comunicación entre los seres humanos, cuántos tipos hay de comunicación. Vamos a hablar cómo han evolucionado los medios de comunicación a través de los tiempos, las características de los medios de comunicación, la teoría de cómo es que los medios de comunicación son capaces de cambiar el comportamiento, las prácticas de los seres humanos. Vamos a hablar aquí cómo es que los médicos podemos usar los medios de comunicación, ya sea una entrevista ocasional que nos llama una estación de radio, una estación de televisión, un medio impreso, nos dice, doctor, doctora, queremos su opinión sobre este tema, o cómo es que aquellas personas que estén interesadas, aquellos colegas que estén interesados, quisieran usar
a los medios como un instrumento educativo en la salud de la población y vamos a dar consejos prácticos para el uso de los medios en ambas situaciones, tanto en una entrevista ocasional que a ustedes les pidan, como si quisieran usarla como un instrumento educativo en la salud. Antes de pasar al tema propiamente dicho, mucha gente se pregunta y me pregunta, ¿cómo es que yo me dediqué a esto de los medios de comunicación? ¿Verdad? Y quisiera brevemente contárselas también a ustedes. Eh, yo soy obviamente del Perú, yo nací en Recuay, en Ancash, y mis padres se mudaron en un ejemplo más de la migración interna de los Andes a la capital. Mis padres se mudaron de Recuay, de Ancash, cuando yo tenía 4 años a Chosica, que allí es donde yo crecí, en Chosica. Y luego ya a los 20 años me mudé a Lima cuando ya estaba estudiando medicina en San Fernando. Yo fui a la Escuela de Medicina en San Marcos, en San Fernando, y luego hice una residencia en el INEN, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en oncología médica, la cual terminé el año 1985. Una vez terminada esta residencia médica, el hospital, el INEN, me contrató el año 86 como asistente y entré a trabajar como asistente médico en el INEN. Pero aquí viene lo interesante que ustedes saben cómo es la cosa en el Perú, que hay plazas y no hay plazas, a uno le ofrecen una plaza, después ya desaparece la plaza, ese tipo de cosas. Pues me sucedió. A mí, cuando yo era residente de oncología médica, me ofrecieron una plaza como asistente en el departamento de medicina. Cuando llegó el momento, me dijeron que la plaza ya no existía y me contrataron en el INEM para trabajar en el departamento de admisiones que hasta ahora existe y que es el centro del hospital del INEM que recibe a los pacientes nuevos. Para mí eso en aquella época resultó algo hasta cierto punto difícil porque yo era un médico oncólogo, yo era un quimioterapeuta, yo me había formado 5 años, del 80 al 85, en dar quimioterapia, ya estaba trabajando como un médico oncólogo, tenía mis pacientes, ya estaba en la práctica privada y que me ofrezcan un puesto en el INEM, en el departamento de admisiones, me pareció de que no coincidía, no correspondía con mi entrenamiento. Pero todo sucede por algo en la vida, todo. Acepté, entré al hospital del INEM a trabajar y allí en realidad, allí fue donde yo vi la luz y allí cambió mi destino para siempre. ¿Por qué? Porque cuando yo era un residente de medicina en el INEM, yo estaba en el sistema médico del Perú en esa época, en la cúspide de una pirámide. ¿Cuál era esa pirámide? De los especialistas en el cáncer. ¿En qué especialidad? En la oncología médica. Y en ese pedacito, en esa cúspide en la que estaba, mi especialidad era saber a quién le iba a dar quimioterapia, qué tipo de quimioterapia, qué tipo de combinación de quimioterapia, cuándo convenía darle la quimio o empezar primero con cirugía para hacer citorreducción, cuándo usar la radioterapia. Es decir, era un súper oncólogo, pero ese era mi campo. En admisiones, cuando empecé a trabajar allí, bajé al llano, si se puede usar esta expresión. ¿En qué sentido? En que empecé a recibir gente, nuevos pacientes que iban al INEM a hacerse ver y que eran pacientes con cáncer que iban con sus tumores al INEM a buscar una consulta o eran pacientes derivados de otros centros hospitalarios en el Perú. Vaya usted al INEM, aquí está su carta de referencia. Y entonces allí me di cuenta de algo muy, muy duro, muy duro. Me di cuenta de que lo único que sabía era oncología médica. No sabía más. Cuando me llegaran los primeros pacientes con diversos tipos de problemas que yo no había visto en 5 años de entrenamiento, yo no sabía cómo reaccionar, no los había visto.
Pero aparte de eso, que eso se aprende, lo que me chocó muchísimo fue el estado en el que llegaban los pacientes al INEM. Mujeres con cáncer del pecho tan avanzado que lo tenían envuelto en llantén, en hierbabuena, con unas mantas, y que cuando se le sacaba todo eso, el tumor de la mama estaba necrótico, cáncer avanzado, con radiografías o tomografías que mostraban metástasis hepáticas y óseas. Mujeres con cáncer del cuello del útero en estadio 4, avanzadísimo. Hombres y mujeres con vómitos fecaloides por cáncer avanzado del colon. Eso es lo que yo empecé a ver allí en este consultorio de admisiones del INEM en el año 86. Cuando empecé a ver esos casos, me empecé a hacer varias preguntas. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué está llegando tan tarde esta gente? ¿Por qué esta señora viene con un cáncer del cuello del útero tan avanzado que ya no se puede hacer nada? Y me empecé a cuestionar mi propia actividad médica en oncología. Yo decía, yo le doy quimioterapia a esta persona, ya no funciona, esta persona es inoperable, quizás un poco de radioterapia, pero no hay más. Hasta que un buen día me llaman al servicio de emergencia y veía a esta mujer, una mujer joven en sus cuarentas, de Lima, que se presentó con un cáncer del cuello del útero avanzado, sangrante, con una hemoglobina de 4, que estaba siendo transfundida. Y me llaman para que yo la mire y la admita al hospital. Converso con la mujer y le pregunto, eh, ¿por qué no se ha hecho su Papa Nicolau, madrecita? Le digo. ¿Sabe usted lo que es el Papa Nicolau? Y la señora me dice, ¿es eso que hacen en la garganta los doctores? No sabía lo que era un Papa Nicolau. Y en el examen, que ustedes saben que es dolorosísimo, un examen cuando el cáncer ha tomado la vagina, la parte posterior de la vagina y la zona rectal, hay que hacer el examen rectal para relajarla. Le pregunto, ¿y usted, madre, ve telenovelas? Y la señora en su dolor me dice, sí, doctorcito, yo veo las telenovelas. Y me empieza a recitar las telenovelas de memoria. Ese día fue una tarde. Esa tarde frente a esta paciente yo dije, esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. ¿Cómo es que una mujer que vive en Lima, que está expuesta a los medios de comunicación, no sabe lo que es un Papa Nicolau, pero sabe de memoria las telenovelas y está aquí con un cáncer avanzado para el cual no hay curación? Fue esa tarde que yo dije, yo creo que estoy en la especialidad equivocada. Me encanta la oncología médica, me gusta muchísimo, me va muy bien, pero me hice dos preguntas esa tarde. La primera fue, ya que esta mujer expuesta a los medios de comunicación sabe tantas telenovelas, la primera pregunta que me hice fue, ¿será posible usar los medios de comunicación para llegar con mensajes de educación, de prevención a la comunidad? En otras palabras, ¿será posible usar los medios de comunicación para vender, entre comillas, mensajes de prevención y promoción de la salud a la comunidad? Uno. Y la segunda pregunta que me hice fue, ¿será posible algún día tener un centro de salud, un consultorio, con un letrero en la puerta que diga, este lugar no es para pacientes, este lugar es para personas aparentemente sanas que quieran hacerse un examen de prevención y detección del cáncer? Me hice esas preguntas
y tomé una decisión sumamente drástica, que nadie la entendió, ni mi familia, ni mis colegas en el INEM. La decisión fue dejar la oncología médica, trasladarme a Estados Unidos en busca de una especialidad en prevención y control del cáncer. Y eso es lo que hice. Yo no salí del Perú porque me iba mal. Yo no salí del Perú porque no tenía oportunidades. Yo no salí del Perú por nada. Yo salí del Perú porque en esa época que salí, el 87, 88, el único lugar del mundo que proporcionaba entrenamiento a un médico para la especialidad de prevención y control del cáncer estaba aquí en Bethesda, en los Institutos Nacionales de la Salud, y eso fue lo que yo quise hacer. Pero también en esos días, en esos meses antes de venirme para acá, al ver de que la gente usaba los medios de comunicación, me di cuenta que en los medios de comunicación había una ausencia relativa de mensajes de salud. Y así fue como empecé. Empecé a frecuentar a algunos amigos en los medios de comunicación, a mi buen amigo Guillermo Yacosa, que tenía problemas en programas en Radio San Isidro, etcétera, en Radio Miraflores, a mi buen amigo Miguel Humberto Aguirre de RPP Noticias, me hice amigo de ellos y aprendí de que estas personas, que son periodistas, empezaron a demostrar un interés muy grande en los temas de salud de los cuales yo les hablaba. Y me pusieron en el aire. Y cuando yo empecé a hablar en la radio, en la televisión, me di cuenta de otra cosa, que la gente tenía un interés extraordinario en las noticias y en los comentarios de salud. Y así fue como empecé. En el Perú empecé a tener mis programas de radio, mi televisión. Obviamente que los colegas del INEM en esa época, especialmente los más mayores, no soportaron eso. Me dijeron de que los médicos no debían salir en la radio ni en la televisión. Alguno de ellos llegó a decirme, ¿qué es lo que yo buscaba? Seguramente pacientes, para hacerme rico rápido. Así es que decidí dejar el Perú y me vine a Estados Unidos. Y aquí fue donde cuando yo llegué, empecé a frecuentar la radio, la televisión y desarrollé mi carrera en los medios de comunicación, a la vez que ya había aprobado los exámenes de residencia, etcétera, los boards famosos que hay que dar, y tuve que repetir mi residencia en medicina interna aquí en Estados Unidos, la cual completé, y luego entré al fellowship de especialidad de prevención y control del cáncer en los Institutos Nacionales de Salud. De tal modo que mi carrera aquí en los Estados Unidos ha tenido esta doble vertiente. Una, el lado académico, el lado en la prevención, control del cáncer, en la clínica, que ahora les voy a contar un poco de esto, y la parte académica, y la otra la parte de medios de comunicación, en la que mi programa de radio tiene más de 30 años, mi colaboración y mi trabajo con CNN tiene más de 25 años, en la cual he colaborado con las grandes empresas de salud de aquí, Univisión, Telemundo, etcétera, para llevar contenido de salud a la población. Entonces, por eso es de que eh, quería contarles esto, porque es bueno saber cómo es que uno ha empezado a hacer lo que uno hace. Fíjense cómo ese nombramiento en el consultorio de admisiones del Hospital de Neoplásicas me permitió ver algo que estaba allí y que me cambió completamente la vida. Muy bien, ahora sí. Historia de la comunicación. Ya enterados ustedes de por qué es que me dedico a esto, vamos a hablar un poquito cómo se ha comunicado el ser humano a través de la historia. Pues esto está en todo lado, obviamente, pero un breve resumen es que quizás al principio eran señales o gestos con las manos, la actuación, el baile, los ruidos, tambores, silbatos, gruñidos, cambios de tono. Esa era la manera en que se comunicaban, las pinturas rupestres que aparecieron miles de años atrás, los petroglifos en las piedras, los pictogramas que ya mostraban ideas, no solamente eran dibujos de animales, etcétera, los ideogramas que ya mostraban
significaban conceptos en lo que ellos dibujaban, los jeroglíficos que aparecieron en el año 3300 antes de Cristo, el alfabeto que apareció en Sumeria el año 1200 antes de Cristo, la primera carta que se le atribuye a la reina Tosa, la primera carta que se escribió en el año 500 antes de Cristo. Así es como nos hemos comunicado desde lo más primitivo hasta ya escribir cartas. Y todo esto hace más de 2000 años. Ya en esta época moderna, el teléfono en 1876 que revolucionó la comunicación, la radio el siglo pasado en 1906, la televisión desde 1926, el fax que apareció en 1966, los teléfonos móviles que ahora son tan ubicuos desde 1984, las computadoras personales, el Internet, el año 83, 91. Y obviamente en este siglo y a fines del siglo pasado, los famosos medios sociales, en los que está el Facebook, X, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos en este momento como medios que se usa y que usamos todos en algún momento. Ahora vamos a ver los tres tipos de comunicación que existen. El primero es esto que se llama la comunicación lineal. En la comunicación lineal, una persona se comunica con otra persona. Esta persona codifica un mensaje en su cerebro, es decir, codifica algo que quiere comunicar, algo que quiere decir, y se la manda de manera lineal a la otra persona que decodifica ese mensaje y lo entiende. Es decir, esta es una comunicación lineal de esta persona que se llama un emisor a esta que se llama un receptor. La radio en realidad es esto. En la radio hay un emisor que está detrás de un micrófono enviando un mensaje, una comunicación lineal a un receptor que está en su casa o en su carro decodificando el mensaje de este emisor. Eso es lo más simple, comunicación lineal. Esta persona simplemente es un receptor. Este es el emisor. Comunicación lineal, lo más simple. Pero hay otro tipo de comunicación que la usamos los médicos y la usamos los profesionales de la salud y la usamos todas las personas en realidad, pero digo los médicos porque esto es muy importante en nuestro acto médico, que es la comunicación interactiva. En esta comunicación interactiva está la persona, está la otra persona, esta persona codifica el mensaje como anteriormente y se lo da a la persona que decodifica el mensaje. Esta persona entonces entiende lo que éste le quiere mandar, codifica una respuesta que la devuelve y esta persona decodifica la respuesta. Interactivo, diálogo. Esto es lo que hacemos todos los días en nuestra vida, cuando nos encontramos con alguien. ¿Cómo te ha ido, Carlitos? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Hoy día me pasó esto. Interactivo. Esta persona entonces ya no es solamente un emisor, sino emisor-receptor, y este es un receptor-emisor. Interactivo. Aquí esta comunicación se presenta en un contexto físico, en un cierto espacio físico y en un contexto psicológico que tienen las dos personas. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes hoy día? Y existe un tercer tipo de comunicación, que es la comunicación transaccional, transacción, en la cual, igual, este es un comunicador, ya no es solamente un emisor o receptor, ambos son comunicadores, co-crean el significado de lo que se quieren decir. Ya no es solamente un diálogo, ¿cómo estás hoy día? No, ya están co-creando el significado de la comunicación en un contexto físico y psicológico como era antes, en un contexto cultural, en un contexto relacional, en un contexto social. Es decir,
Acá ya es muchísimo más compleja la comunicación que puede existir entre este comunicador y este otro comunicador. Acá esto ocurre obviamente en nuestras consultas con los médicos, con nuestros pacientes, perdón, en la que siempre tenemos que tomar en cuenta no solamente cómo le va, sino ver su contexto cultural, su contexto relacional con otra persona, su social, etc. Este es el tercer tipo de comunicación, que es el transaccional. Muy bien, entonces esos son los modos de comunicación, los tipos de comunicación. Ahora, los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, los medios sociales, tienen características sumamente importantes. ¿Cuáles son las características más importantes de los medios de comunicación? La primera es que establecen la agenda de lo que se va a hablar. ¿A qué me refiero con esto? A que si algún medio quiere establecer un tema en la agenda, pues de eso se va a hablar porque se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y todos van a hablar de ese tema que el medio quiere que se hable, ¿verdad? Esto se puede usar obviamente con diversas finalidades, pero esa es la característica de un medio de comunicación, establece una agenda. También legitimizan el tema. Y aquí ya viene el concepto de lo que es la, el tema de cuán fuerte es el medio, cuán confiable es el medio. Si me dicen, oye, tal cosa pasó, no te creo, ¿en dónde lo escuchaste? En tal radio o en tal televisión. Y si esa radio o televisión tiene prestigio, se da por sentado. ¡Ay, carambas! Debe ser verdad. Se legitimiza el tema. Esa es la segunda característica de los medios de comunicación. El primero, que establecen la agenda de lo que se va a hablar, y la otra, legitimizan el tema. La gente lo cree. El tercero es algo muy importante que se usa y se puede usar para nosotros, para los médicos, que es cambiar actitudes en el público, en los consumidores de los medios. Las actitudes que se tienen contra cierto tipo de situaciones pueden cambiar cuando los medios establecen la agenda y legitimizan el tema. Y por último, obviamente, cambian comportamiento. Y el comportamiento de una persona, después que cambió su actitud, una vez que ya creyó la información, va a ser una de las características que tienen los medios de comunicación. Entonces, este es el medio de comunicación, este es el poder que tienen los medios de comunicación. Establecen una agenda, legitimizan el tema, cambian las actitudes y comportamientos de las personas que los consumen. Por eso se dice que los medios de comunicación tienen 4 Ps, las 4 Ps de los medios de comunicación. ¿Cuál es la primera? Que son populares. Claro, ¿quién no escucha la radio? ¿Quién no mira la televisión? Ahora con los medios sociales, ¿quién no tiene su Facebook? ¿Quién no tiene su TikTok, su Instagram, su cuenta X? Son sumamente populares. Uno, son personales. ¿Qué significa esto? Que cuando yo eh, leo algo en algún lugar, puede ser en el Facebook, en la cuenta de X, en el Instagram, o escucho en la radio a alguien, a mi locutor favorito, o veo la televisión, al programa que yo prefiero, me están hablando a mí, se están refiriendo a mí, es personal, esto va para mí, se están dirigiendo a mí. Es decir, el mensaje uno lo siente como personal. Penetrantes. ¿Qué significa esto? Que son capaces de llegar a todo lado. Llegan a la gente que está en el carro, a la gente que está en su casa, a la gente que está en el trabajo, ahora con los medios sociales, donde quiera que uno está chequeando constantemente. Penetran, penetrantes en la sociedad. Y la otra es que son persuasivos. Con el tiempo nos persuaden de cualquier cosa que
quieran comunicarnos. Son las 4 P's de los medios de comunicación: populares, personales, penetrantes y persuasivos. Si son así, ¿cómo es que cambian el comportamiento humano? Pues el comportamiento humano, hay una teoría muy popular que la expresó Antonio Bandura, que es filipino, que se llama la teoría del aprendizaje social, desde 1977. Él postulaba que el cambio de comportamiento en materia de salud humana se logra mediante la adquisición de conocimientos adecuados, la generación de actitudes y la adopción de comportamientos o prácticas en estos 3 pasos sucesivos. Primero, el conocimiento; segundo, la actitud; y tercero, el comportamiento. ¿Cómo es esto? Todos, o casi todos, los fumadores saben que el cigarrillo es malo. Eso es conocimiento. Lo saben. Las encuestas creo que dicen 98%. 98% de los fumadores saben, conocen que el cigarrillo no es bueno para su salud. Sin embargo, su actitud con respecto al cigarrillo no cambia. Dicen, bueno, de algo hay que morirse, compadre. Ah, no me importa. Eso se llama la actitud. No me importa. No vale la pena. Bueno, pues, total actitud. Por lo tanto, su comportamiento es seguir fumando. Entonces, lo que se tendría que hacer desde el punto de vista de salud pública es que los conocimientos cambien actitudes, logren convencer al fumador de que la actitud que tiene con respecto al cigarrillo cambie, para que vea que el cigarrillo puede hacerle daño. Por lo tanto, que su comportamiento sea dejar de fumar. Y esto vale para todo. Esto vale para comer bien, para alimentarse bien, para hacer ejercicio. Esto vale para ir al doctor. Esto vale para tomar las pastillas. Esto vale para todo. Conocimiento, actitud y comportamiento. Esta es la teoría CAP del comportamiento humano. Entonces, los medios hacen esto. Los medios de comunicación lo que hacen es brindar el conocimiento, pero la idea es tratar de cambiar la actitud y el comportamiento de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. ¿Ven? Esto es el efecto de los medios de comunicación sobre conocimientos, actitudes y prácticas de una persona. El medio de comunicación, ya sea a través de campañas programadas, campañas de vacunaciones, campañas de detección del cáncer, campañas, lo que sea, o noticias coyunturales de la salud. El Papa está enfermo ahora, hablemos un poco sobre lo que significa insuficiencia respiratoria. Hacen que se conviertan estas noticias, este conocimiento, se convierta en un agente de cambio de actitudes y prácticas, o un agente de refuerzo de actitudes y prácticas. Cambio para aquel que no lo tenía y que gracias a estas noticias, a a estos mensajes de salud, cambia, o al que ya las tenía, le refuerza sus actitudes y sus prácticas. Las noticias de salud tienen una enorme influencia sobre el comportamiento del público. Siempre estamos atentos a las noticias de salud. El público reconoce que los medios de comunicación constituyen su principal fuente de información de salud. Hay encuestas, muchísimas encuestas que demuestran esto, que el público reconoce que los medios de comunicación son su principal fuente de información. ¿Dónde escucha usted noticias de salud? Más que incluso que los médicos, los medios de comunicación. Es por las 4 P's que mencionamos hace un momento. Y en ese sentido,
en este mundo tan globalizado que nos ha tocado vivir, los diagnósticos de los famosos tienen profunda influencia en el comportamiento del público, ¿cierto? Por ejemplo, en estas 2 semanas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la salud del Papa y los conceptos de insuficiencia respiratoria, los conceptos que tienen que ver con cuidados intensivos, que tienen que ver con sepsis, etcétera, bronquitis, son muy comunes en todos lados. Igual cuando falleció el presidente Carter, la quimioterapia, los agentes biológicos, inmunoterapia que le había dado 9 años de vida extra, etcétera. Es decir, los diagnósticos de los famosos tienen una profunda influencia en el comportamiento del público. Las noticias de salud, al influenciar sobre el comportamiento del público, ayudan a cambiar las normas sociales. Esto es muy interesante. Poco a poco, una norma social va cambiando gracias a que la actitud y el comportamiento de la gente cambia. Obviamente a esto sí se suma el aspecto político, legislativo, regulatorio, obviamente se logra muchísimo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Yo no sé entre ustedes, los que están en este momento en esta transmisión de Facebook Live por el Colegio Médico, ¿cuántos de ustedes tienen la edad para haber viajado alguna vez en un avión cuando no había prohibición de fumar y les tocó viajar en la parte de atrás, que era la sección de fumadores? ¿Se acuerdan? A mí me tocó viajar una vez atrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O cuando uno entraba a un restaurante y estaba el fumador allí y no pasaba nada si prendía su cigarrillo junto a nuestra mesa, ¿verdad? O en el ascensor, o en el ómnibus. Pues ya no es así. ¿Por qué ocurría eso en esa época? Porque la norma social de esa época, los años 50, 60, 70, 80, la norma social era que yo podía fumar donde quisiera. Casi todos fumaban. Más de la mitad de la población fumaba en algunas sociedades. Entonces, eso era así. Esa era la norma social. Pero los medios de comunicación, los mensajes adecuados, más la ayuda legislativa y regulatoria, hicieron que ahora, ¿verdad? Ustedes, los más jóvenes, pues van a un avión y jamás han entrado ustedes a un avión, los más jóvenes, en el cual la gente fuma, porque ya cambió la norma social del fumar. Las noticias de salud también establecen la agenda para el cambio de políticas, las cuales cambian comportamiento, lo que acabamos de decir. Las regulaciones, la ley de regulación de dónde se puede fumar, dónde no se puede fumar. Ahora último, los octógonos, que le están dando muchísima información a la gente que compra productos, ¿verdad? Y les informa sobre sus contenidos de grasas en los azúcares, sal en los alimentos. Es esto, ¿verdad? Ojalá que de aquí a un tiempo la norma social sea comer más saludable en nuestro país. Y algunas historias de la vida real constituyen el punto de quiebre para promover un cambio de comportamiento en la población. Aquí es donde los famosos, las personas que se enferman, las personas que salen con sus testimonios, ayudan muchísimo a que el público pueda cambiar sus actitudes y sus comportamientos o prácticas de salud. Ahora vamos a ver ya el uso de los medios de comunicación por el médico. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo es que el médico puede usar los medios de comunicación? Obviamente esto es en general, ¿cierto? Uno es como experto invitado. Doctor Pérez, eh, acaba de eh, ocurrir esto. Eh, hay un, hay un brote de Guillain-Barré en el norte del país. Usted es el neurólogo y acaba de llamar una radio en Lima que quiere consultar con uno de los neurólogos aquí en nuestro instituto, en nuestro hospital, y hemos pensado que usted, doctor, sería la persona más adecuada para representarnos. Quisiera hacerlo. Puede usted recibir la llamada como experto invitado, como en un caso puntual.
¿cierto? De repente muchos de ustedes ya lo han hecho. Vienen ustedes como invitados a una emisora de radio, a una emisora de televisión, a un Facebook Live como este, a un TikTok que ahora se hace en vivo, a una entrevista de periódico escrito como experto invitado. Usted va a ser el médico que va a dar declaraciones a nombre de su organización, de su trabajo, o si es que trabaja para alguien, o si usted ya es una persona senior y ya es conocida, como usted mismo. Ya lo van a llamar porque lo conocen. Es decir, es un experto invitado. Eso es uno. La otra es como educador en la salud. Y a esto, la verdad que me encantaría que más de ustedes, sobre todo los jóvenes, quisieran hacerlo. Que empiecen a interesarse en usar los medios de comunicación como educadores en la salud de la población. Y ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para esto, para que ustedes usen los medios de comunicación ya no solamente como expertos invitados, sino como educador en la salud. Pero hay un tercer uso de los medios de comunicación por los médicos. ¿Cuál es? Como comerciantes. Que ustedes se den cuenta que ahí hay mucho dinero y que empiecen a vender productos, empiecen a vender pastillas, empiecen a vender suplementos, empiecen a comerciar con los medios de comunicación y se conviertan en eso, en personas que usan los medios de comunicación para hacer lucro. Esas son las tres opciones que tiene el médico para usar los medios de comunicación. Como un experto invitado para comentar, como un educador en la salud o como una persona que quiere hacer lucro y que quiere vender productos, promocionar su centro de una manera comercial. ¿Cómo debe actuar el médico cuando lo llaman para una entrevista? Estos son los consejos que da la Asociación Médica de Estados Unidos cuando un médico es llamado para hacer una entrevista como experto. Doctor, quisiéramos que usted vaya en nombre del instituto a representarnos para hablar sobre este problema que hay en este momento. Uno, recordar ante todo que se es médico. Uno es médico. Por lo tanto, deben defenderse los valores, las normas y la integridad de la profesión médica. Soy un doctor, soy un médico, no soy otra persona. Debo comportarme, debo actuar defendiendo los valores, las normas y la integridad de mi profesión médica. Soy un doctor. Segundo, a no ser que hayan datos oficiales con datos clínicos o un comunicado o documento oficial, hay que evitar hacer diagnósticos sobre personas que no hayan sido examinadas personalmente. Eso es con el Papa ahora, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que están comentando, entre los que me incluyo porque yo trabajo en esto, estamos esperando que sea la 1 de la tarde para ver qué se ha publicado, qué es lo que el Vaticano en su comunicado oficial está sacando, porque ese es el punto de comentario. No es inventarse que el Papa parece que tiene esto, parecería que tuviera esto. No, 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 no. No es eso, sino tenemos este documento y esto es lo que hay y esto es lo que se comenta. Siempre proteger la privacidad y confidencialidad del paciente, no revelando información identificable a menos que el paciente haya dado permiso específico para hacerlo, ¿verdad? Cuando uno es invitado a un programa de radio, de televisión, uno puede hablar en general. Mire, los pacientes son así, pero no decir mi paciente. Yo he visto esta mañana a esta persona, porque eso puede identificar a la persona, se puede sentir identificada y obviamente le va a molestar. Hay que siempre hablar en general, a no ser que el paciente haya dado permiso. Y usted dice, doctor, usted me puede nombrar a mí.
Y el médico en una entrevista debe divulgar cualquier conflicto de interés y evitar situaciones que puedan dar lugar a posibles conflictos. ¿A qué me refiero con esto? A que si la entrevista es sobre, caramba, sobre vacunas, por decirle, y yo tengo un negocio de vacunas, pues lo primero que yo tengo que decir cuando me contactan es, mire, yo quiero aclarar que yo tengo un negocio de vacunas. Ah, ya, doctor, perfecto. Entonces, cuando me presente a la entrevista, que vamos a hablar sobre vacunas, como médico digo, señor, quiero decir que yo tengo un negocio de vacunas, mis opiniones no van a estar influenciadas por eso, pero quiero decirlo, yo tengo este negocio. Entonces, los conflictos de intereses siempre deben, como ya lo sabemos en las prácticas comunes, hacerlas siempre. 6 consejos para dar entrevistas en los medios. Esto es muy importante. Si los llaman de un medio de comunicación, estas son las 6 cosas que nosotros les sugerimos. La primera, hablar en simple. En vez de decir el paciente tiene una isquemia cerebelosa, nadie lo va a entender. Decir, mire, por alguna razón el paciente no tiene una buena circulación en el cerebelo, que es una parte del cerebro que controla el equilibrio. Todos me entendieron. Ya no usé isquemia cerebelosa, que es lo propio entre nosotros, pero para el público es una disminución en la circulación en un órgano que controla el equilibrio. Mantener siempre los mensajes simples, lo más simple que podemos hablar. Y al respecto, el que yo, por ejemplo, cuando hago mis programas, y esto yo lo aprendí allí en el INEM, en ese consultorio de admisiones que les digo, cuando yo trabajé un par de años antes de venirme por aquí, yo aprendí a hablarle a la persona que no había terminado el tercero de primaria. Y hasta ahora, en mis programas de radio y televisión que yo hago acá en Estados Unidos, con CNN o en RPP, que yo trabajo con ellos, en mi mente, cuando yo estoy frente al micrófono hablando, yo le estoy hablando a una persona que no ha avanzado más allá del tercero de primaria. Si yo soy capaz de explicarle a una persona que no tiene primaria completa algo tan complicado como es la circulación o un problema digestivo o algo, y esta persona me entiende, pues obviamente la persona que tiene más educación lo va a entender sin ningún problema. Obviamente esto, pues no todos somos iguales y no todos están de acuerdo con esto. Yo a veces recibo mensajes que me dicen, doctor Huerta, usted es demasiado simple, ¿usted qué cosa cree que somos ignorantes? ¿Por qué lo hace tan simple? Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque yo prefiero dirigirme a la gran mayoría que no tiene estos tipos de conocimientos que dirigirme a usted, señor, que es educado, y perderme a todos los que no me van a entender. Entonces, es el primer mensaje. Mantenga el mensaje simple, evitar las palabras muy sofisticadas, las palabras médicas, y si las voy a decir, las explico para que la gente que no tiene la educación necesaria me vaya a entender. Segundo, es evitar la hipérbole, los adornos idiomáticos, los extremos, las cosas. No, mantener una cosa muy simple y de manera muy general. Esta palabra en general es muy útil cuando uno hace entrevistas. Sí, en general esto es así. En general esto es así. Esto es importante. Conteste siempre a la pregunta que le hacen. ¿A qué me refiero con esto? A veces la cosa es así. Eso sucede súper frecuentemente. Está el doctor para la entrevista y el periodista le dice, doctor, encantadísimo de estar con usted, gracias por haber venido al programa. Doctor, quisiera que por favor nos cuente cuál es la causa de, o no, le dice, doctor, ¿ya se sabe la causa del autismo? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿ya se sabe la causa del autismo? La respuesta, como la sabemos, es no. La causa del autismo aún no se conoce. Pero puede ocurrir que el médico cuando le pregunta, doctor, ¿ya se sabe la causa del autismo? El profesional responde, bueno, mire,
el autismo, como sabemos, es una enfermedad, perdón, no es una enfermedad, dice es una condición, se rectifica, es una condición con la cual se nace y el niño tiene problemas en su desarrollo y tiene, oiga, y pasó medio minuto, un minuto y no ha contestado la pregunta. Conteste siempre a la pregunta que le hace. Doctor, ¿está usted de acuerdo con esta ley para dejar de fumar? Usted puede tener sus propias ideas y tratar y tener una respuesta extra, elaborada, pero siempre conteste la pregunta. Doctor, ¿está usted de acuerdo con esta ley que pone los octógonos en los productos industrializados? La respuesta es sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y allí viene lo que usted quiere decir. Yo quiero decirle al respecto esto, esto y esto. Pero siempre hay que contestar a la pregunta que nos hacen. Ahora que les estoy diciendo esto, quizás ustedes se hayan dado cuenta. Yo les pido que cuando estén escuchando entrevistas, van a ver que este punto, lamentablemente, no se sigue mucho. Cuando le preguntan a un colega sobre esto, contesta cualquier cosa, menos dar la respuesta de la pregunta que le han hecho. Esto es importante. Lo llaman a usted de una estación de radio, de una estación de televisión, que hay múltiples estaciones de radio y televisión. Usted pregúntele al entrevistador o al productor que lo llama, oiga, gracias, encantado, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber sobre esto, ah? Y ahí se van a dar cuenta, porque como sabemos, hay diferentes tipos de visiones que tiene la realidad, la política, en la radio, televisor. No, yo quiero que usted nos diga de que esto no está bien, pero eso está bien. No, pero yo quisiera que nos diga que no está bien. Ah, ¿ve? Ya usted le preguntó al entrevistador cuál es su enfoque y usted decide si quiere o no participar. Esto es importante. Explíquele claramente al periodista qué es lo que usted cree y cuáles son sus objetivos. Y decirle, mire señorita, mire señor que me está llamando, yo creo que esta ley está bien dada, yo creo que esta ley no está bien dada, lo que sea, pero exprésele claramente cuáles son sus creencias, sus objetivos y sus conceptos al periodista. Lo peor que puede pasar es que en pleno aire, en plena entrevista, pues haya un conflicto entre el entrevistador y el entrevistado simplemente porque los objetivos no fueron claros. Y por último, esto, que es consecuencia, sepa con qué medio está tratando, para qué lo quieren, qué le van a preguntar, qué es lo que quieren que usted diga. Es muy importante. Esto, el séptimo le he agregado, es de que al periodista que escribe en periódicos, eh, no le gusta que usted le diga, por favor, yo quiero que usted me enseñe su artículo antes de publicarlo. No, eso no se hace. El periodista no tiene por qué hacer que usted le revise su artículo periodístico. Eso es un no, 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 eso no se hace. Pero sí le puede pedir, ¿sabe qué? Yo le he dicho tal cosa. Yo quiero estar seguro que usted ha escrito lo que yo he dicho. Eso sí lo puede uno hacer. Muy bien. Eso es como el uso de los medios de comunicación en las entrevistas. Ahora, ¿está alguno de ustedes interesado en usar los medios de comunicación como un instrumento educativo en la salud? Si usted está interesado en usar, colega, un medio de comunicación, los medios de comunicación, como instrumentos educativos para la salud de la población, entonces son 4 cosas que yo le aconsejo. Y estas son las 4 maneras en que yo he usado los medios de comunicación desde que los uso hace casi ya 40 años. El primero, consistencia. ¿Qué significa consistencia? Que tiene que ser constante, consistente en el mensaje. Si le dan la oportunidad que sea todos los días,
todos los días. Si le dan la oportunidad que sea semanal, semanal, pero usted está allí, usted no falla, es consistente en su mensaje, está todos los días. Nosotros hacemos programas, por ejemplo, para el Perú, 6 días a la semana, 6 días, de lunes a sábado. Y hubo un momento, años que hicimos 7 días. Y esto me dice, ¿por qué? Y yo le digo a la gente, ¿cómo que por qué? ¿Es que acaso no hay noticias deportivas y de fútbol 7 días a la semana? ¿Por qué no vamos a tener noticias de salud igual, 7 días a la semana? Entonces, consistencia. Ideal es todos los días. Noticias de salud, comentarios de salud, educación en salud, todos los días. Uno. Segundo, que no solamente sea cosa de su especialidad. Si es usted un neurólogo y está interesado en usar los medios como un instrumento educativo en la salud, pues tiene que ser integral en su comunicación, porque no solamente va a hablar de neurología todo el tiempo en su programa, ¿verdad? Y las vacunas, y la tuberculosis, y la planificación familiar, y el cáncer, y el HIV, y las vacunas. Entonces hay que ser integrales, hay que dar comunicación integral. En ese sentido, yo he tenido muchísima suerte y considero que mi educación en salud pública y en medicina interna me han dado la oportunidad para tener, como ustedes saben, este conocimiento en abanico de todo lo que pueden ser disciplinas y tener un concepto que yo pueda comunicar. Tercero, tratar de ser multimedia. ¿Qué significa esto? De que si le dan la oportunidad, usted puede tener un segmento de radio y que pueda escribir en algún periódico, si no es en un periódico, de repente en el boletín de su iglesia. Es decir, trate de usar más de un canal para llegar a la población. Y por último, quizás lo más importante, por lo menos en mi caso y que me ha ayudado muchísimo, no usarlo con fines de lucro, no volverse un comerciante. Esto es fundamental. Si usted, colega, quiere que le crean, si usted quiere que la población lo considere un referente, una persona de confianza, nunca use los medios de comunicación con fines de lucro. Si no, obviamente, como lo dijimos hace un momento, pues dedíquese al lucro y dedíquese a vender sus suplementos, sus pastillas, sus aparatos o lo que usted quiera hacer. Puede hacerlo. Somos libres de hacerlo. Pero si usted quiere usar la salud, los medios de comunicación como un instrumento de educación en la salud, tiene que ser todos los días, lo más frecuente que pueda, hablar de muchos temas de salud diferentes, cosas que suceden, tratar de ser multimedia y estar alejado del lucro. ¿Para qué? Para que usted pueda tener la confianza de la gente. Y ver la gente cuando lo escuche, diga, este doctor, ese doctor no quiere vender nada. A ese doctor yo le creo. Existe evidencia empírica de que los medios de comunicación pues, pueden cambiar el comportamiento de salud en muchas áreas. Por ejemplo, en tabaco, alcohol, en drogas ilegales, esto ha sido muy usado, prevención de enfermedades cardiovasculares, en muchas cosas. Alimentación saludable, actividad física, planificación familiar, prevención del VIH, detección y prevención del cáncer, que es muy usado para esto, en salud infantil, inmunizaciones. O sea, en realidad, en muchísimas otras disciplinas y actividades de salud, los medios de comunicación son sumamente importantes en llevar el mensaje a la población, dar conocimiento, cambiar actitudes y cambiar comportamientos. Conclusiones. Los medios de comunicación cumplen un importante rol en el conseguir cambios de comportamiento en amplios sectores de la población. Eso es así. Los medios de comunicación no son la bala mágica, pero tienen mayor impacto cuando van unidas a adecuadas políticas y servicios. Y quizás aquí una reflexión.
eh, ya sea como experto entrevistado o mucho más si usted ya es una persona que está usando los medios de comunicación como un instrumento de salud, tarde o temprano se va a ver envuelto en controversias políticas. Porque si es usted una persona de salud pública y empieza a revelar que los alimentos procesados causan esto, esto y esto, que las bebidas azucaradas causan esto, esto, esto y esto, que el exceso de las bebidas alcohólicas causa así, la industria inmediatamente lo va a señalar como un enemigo, porque usted está yendo, pues obviamente, contra lo que ellos están vendiendo. Así es que es eh, inevitable de que las personas que usamos los medios de comunicación vamos a tener siempre problemas con los poderes que llevan muchísimos asuntos de salud pública, medio ambiente, tabaco, alcohol, armas de fuego, etcétera. Otra conclusión es que el alcance de grandes mayorías compensa la competencia de mensajes opuestos, o sea, llevar los mensajes a grandes mayorías va a hacer de que podamos convencer a un número grande de personas acerca de lo que queremos comunicarles y eso va a contrarrestar lo que estamos viendo en este momento, que son las desinformaciones que circulan por el WhatsApp, por el Facebook, etcétera. También es importante saber que los efectos sobre el comportamiento son pasajeros, por lo que se necesitan campañas persistentes y duraderas. Por eso les dije, cuando hablábamos aquí de esto, la consistencia. La consistencia va a hacer de que si ustedes están constantemente dando su mensaje, van a hacer de que logren que se supere este problema de que los efectos sobre el comportamiento son pasajeros, por lo que se necesitan campañas persistentes y duraderas. También es importante saber que los mensajes requieren un desarrollo cuidadoso y pruebas previas con la audiencia, ya si están usando los medios, es cuestión de lo que nos están diciendo aquí, es que hay que prepararse. Siempre hay que prepararse cuando uno va a aparecer en un medio de comunicación. Esto ya para finalizar, los medios de comunicación versus la salud pública, ¿verdad? Los medios de comunicación son las radios, estaciones de televisión, los periódicos y la salud pública somos los que usamos los medios con fines de salud pública. ¿Cuáles son los objetivos de los medios comerciales y cuáles son los objetivos de la salud pública cuando usamos los medios de comunicación? Los medios comerciales obviamente quieren entretener o informar. En salud pública nosotros queremos educar. Los medios comerciales quieren cubrir eventos puntuales, nosotros queremos conducir campañas a largo plazo. Los medios comerciales quieren resaltar lo sobresaliente de la información, lo vistoso, lo llamativo. Nosotros queremos que el público entienda complicados conceptos. Ellos quieren reflejar la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Nosotros quisiéramos cambiar la sociedad para tener una sociedad más saludable. Ellos quieren resaltar los medios, y esto es muy importante en ellos, resaltar el caso personal. Doctor, tráigame un paciente, quiero mostrar un paciente. Nosotros queremos más bien resaltar las preocupaciones sociales. Obviamente, y están en todo su derecho, los medios comerciales están por motivos de lucro, radios, televisoras, etcétera. Nosotros lo que queremos es mejorar la salud pública. Ya ustedes conocen al doctor Michael DeBakey. Él dijo, yo sigo considerando, dijo, que la buena información es la mejor medicina. Y Albert Einstein dijo alguna vez que el conocimiento existe en dos formas: sin vida, almacenado en los libros, y vivo en la conciencia del ser humano. Dos formas de conocimiento: sin vida, almacenado en los libros, y vivo en la conciencia del ser humano. Y Albert Einstein completó que la segunda forma, esa es la esencial. Es decir, cuando el conocimiento está vivo en la conciencia del ser humano. Y esto ya es para finalizar. ¿Qué es esto? Esta es la torre de marfil de la ciencia en la que estamos los médicos, querramos o no. Estamos en nuestra torre.
la torre de marfil de la ciencia, en la que este científico, este doctor, tiene una brillante idea, habla con su colega, tenemos un lenguaje especial, súper científico que nadie nos entiende, tenemos nuestra propia jerga y así hablamos nosotros entre médicos y científicos. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro trabajo aquí en la Torre de Marfil? Pues obviamente escribir informes, publicaciones, libros y guías, lo cual es importantísimo, vital para el avance de la ciencia. Pero a veces lo que no nos damos cuenta, quienes estamos en la Torre de Marfil, es que estamos en las nubes. ¿Por qué? Porque tan preocupados estamos de hablar entre nosotros, de hacer nuestras cosas, que nos olvidamos de estas personas. Y esta señora se va a presentar con un cáncer avanzado del cuello del útero, a pesar que aquí las guías dicen cómo hacer diagnóstico precoz, cómo hacer campañas en las comunidades, o las publicaciones digan cómo hacer el Papa Nicolau o lo que sea. Y estos libros o informes, pero no le llegó pues a esta señora. Y este hombre de aquí se va a presentar con un cáncer avanzado del colon, una diabetes descontrolada, a pesar de que todo este conocimiento está aquí y que es dominado por nosotros. Por eso que lo que hay que hacer es saber llevar este conocimiento a las grandes poblaciones, pero en términos sencillos que ellos puedan entender, para que de esta manera, cuando esta gente entienda, pueda cambiar su actitud y pueda cambiar su comportamiento, su práctica, y podamos tener una sociedad más saludable. Pues eso es lo que quería decirles y les agradezco muchísimo que hayan prestado atención a esta conversación. Magali, adelante. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Y bueno, tenemos varias preguntas para usted. Muchísimas gracias por informarnos sobre todo lo que hay detrás de la comunicación. Muy interesante el hecho de que tenemos que hablar cuando nos comunicamos, como si la persona con la que hablamos no ha llegado a tercer grado de primario, tiene hasta tercer grado de primaria, y creo que eso aplica no solo para los medios de comunicación, sino para nuestra vida diaria cuando vemos pacientes. La primera pregunta es la siguiente. A través de los medios de comunicación se puede hacer incidencia política. De hecho, lo hemos visto con usted a través de la lucha, por ejemplo, para la implementación de los octógonos, y eso va de la mano sobre la avalancha que usted mencionó, que muchas veces viene de la industria o de instituciones interesadas en lucrar, que va en contra de lo que nosotros muchas veces queremos propiciar, que es alimentación saludable en este caso. Pero quería que nos dé ejemplos de estas situaciones que usted ha pasado en las cuales como médico y comunicador y salubrista ha tenido que tomar una posición para poder cambiar el rumbo, sea algo negativo o impulsar algo positivo y hacer acciones de incidencia política a través de su programa y a través de también lo que escribe muchas veces en los periódicos. A ver, buena pregunta. Yo creo que lo más saltante que se ha conseguido es en el Perú esta ley de alimentación saludable, pero también yo creo que el cambiar la percepción y la norma social del cigarrillo. Cuando se empezó allá por los años 90 a hablar de que se iba a prohibir fumar en espacios públicos, etcétera, la resistencia fue enorme. Entonces hubo que trabajar muchísimo con la coalición de control del tabaco en el Perú para que los medios de comunicación nos ayudaran. Felizmente los medios ayudaron muchísimo y eso ayudó muchísimo a que la gente diga que sí, vale la pena dejar, eh, eh, no permitir que se fume en lugares cerrados y se pueda defender el aire que uno respira. Eso se hizo, ¿ok? Eso, y aquí en Estados Unidos es básicamente el tabaco también, es sobre todo el tabaco en los niños. Aquí yo he trabajado con organizaciones que a través de los medios de comunicación hemos hecho campañas gigantescas, enormes, para que los niños y los adolescentes dejen de fumar. Y eso se consiguió. Entonces, mensajes en los medios, todo esto apagado, obviamente, que iba más allá solamente de una campaña educativa. Y esto era el uso del medio, pero con campañas
asesoradas por publicistas, por gente que sabe de esto, para colocar mensajes que lleguen a los niños y a los adolescentes para dejar de fumar. Yo creo que eso es básicamente, pero como les dije, yo creo que el médico debe estar preparado, si escoge este camino, de estar preparado de poder enfrentarse a esos grandes intereses que, pues obviamente lo van a considerar al médico como un enemigo. Excelente, doctor. Y ahora lo vemos también con el vapeo. Hace poco estuve en una conferencia, dando una conferencia en Cali, en la que me asombró mucho. De una de las presentaciones que se hicieron fue de lo no dañino que puede ser el vapeo, era una presentación infiltrada con el, digamos, punto de vista de algo que no te hace tanto daño. En el marco de una serie de presentaciones organizadas ahí, me llamó la atención y sí, se infiltra de alguna manera estos mensajes negativos financiados muchas veces por la industria para poder seguir apostando a, por ejemplo, cosas dañinas como lo es el vapeo. Ya no es quizás el cigarrillo, pero el vapeo muchas veces se infiltra como una alternativa que no es tan dañina o muchas veces la venden como no dañina al cigarrillo. Efectivamente, yo creo que hay que hay que tener siempre los ojos abiertos, ya ese es otro capítulo, ¿verdad? Es una conferencia científica en la que la industria obviamente entra, ya ese es otro capítulo, pero hay que estar sumamente atentos a eso. Usted habló de la importancia del contexto social, cultural, relacional que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué recomendación le daría a los médicos para abordar a pacientes? Porque nosotros como médicos vemos pacientes que pueden ser de la sierra, de la selva, de comunidades indígenas que hablan otro idioma, y esto explicarles como a tercer grado de primaria me parece muy interesante, pero ¿qué otras recomendaciones daría para poder lograr que el paciente entienda el mensaje que le da un médico o un profesional de la salud? Buena pregunta. Pues yo creo que en el interrogatorio brevemente se puede averiguar hasta qué año estudió usted, señora, dónde vive usted, con quién vive. O sea, tratar de explorar un poco más el lado social, el lado cultural del paciente, porque las recomendaciones que voy a dar como médico van a cambiar si mi paciente es de un cierto grado cultural diferente al del otro, de un cierto grado económico, etcétera. Van a cambiar. Entonces, si no exploramos, si no preguntamos en la anamnesis al paciente, este tipo de elementos importantes, mis recomendaciones pueden estar fuera completamente de foco para esta persona. Entonces yo creo que la principal recomendación que podría dar yo es de que durante nuestro interrogatorio, en la conversación inicial con el paciente, no solamente exploremos los aspectos biológicos de la enfermedad, por qué llega, le duele la cabeza o los aspectos biológicos, sino hagamos unas cuantas preguntas para conocer a la persona un poquito más en sus otras esferas, lo cual nos va a ayudar muchísimo cuando demos las recomendaciones. Excelente. Y algo que se habla mucho es, más en otros países, es acerca de la humildad cultural, ¿no? Esa humildad que nosotros debemos tener cuando vemos pacientes, como cuando hablamos con otras personas, de no sentirnos que nosotros tenemos la absoluta razón, sino también de ponernos en el zapato de las otras personas para poder comprenderlas y transmitirles mejor la información y lograr cambios de comportamiento. Hay una pregunta, pero ya para los pacientes, desde el punto de vista de los pacientes, ¿cómo creer en la información? Porque en la pandemia lo que sucedió es que a veces tu médico, por ejemplo, te podía decir que la ivermectina no funcionaba o el dióxido de cloro no funcionaba, al contrario era dañino, pero sin embargo, a través de estas redes de WhatsApp se promovía información que avalaba estos, digamos, insumos. Para los pacientes, ¿cómo confiar en la información? ¿Cómo creer en lo que uno está leyendo y evitar la desinformación? A ver, eso es bien difícil, eso es sumamente difícil. Existe lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿verdad? Que es algo que es una característica humana en la que si yo creo algo por diversas razones, pues yo voy a buscar las cosas que confirmen lo que yo creo y voy a negar las cosas que están en contra de lo que yo creo. De tal modo que el médico, yo creo que lo que tenemos que hacer, o al menos que lo que yo hago, es decirle, mire señora, esto es así.
La prueba de esto está aquí, aquí, aquí y aquí. Obviamente, usted tiene la opción de creer en lo que usted desee, pero mi obligación como médico es darle esta información. Y quizás repetírsela en la próxima consulta, pero es muy difícil eso. Hoy día, ayer acaba de morir una niña, un niño aquí en Estados Unidos con sarampión, algo que no pasaba hace 10 años. Es una muerte innecesaria en un niño no vacunado. Y cuando se ha visto que este brote ya son 133 casos de sarampión en Texas y Nuevo México, son no vacunados. Entonces la gente no vacuna a sus niños, a pesar de todos los mensajes, lo que los pediatras puedan decir. Eso es muy difícil. Allí el medio puede colaborar, el médico puede decir, pero siempre sin ser, eh, sin insultar, sin ser muy agresivo, sin decirle, si usted no cree en esto, es así, un tal por cual. No, señora, esta es la información, esto es lo que yo quisiera que usted crea, usted es libre de creer lo que quiere. Y eso es básicamente, es tratar de conversar, persuadir a la persona con datos que ojalá que nos vayan a creer. Pero es bien difícil realmente esa parte de cómo cambiar ese sesgo de confirmación que tiene la gente. Claro, por supuesto. Lo otro es que usted habló de elegir a los medios de comunicación, saber el enfoque que tienen. ¿Qué recomendaciones le darían a los médicos o al personal de salud para elegir un medio? Le explico por qué. Porque hay veces que pueden ser medios amarillistas, por así decirlo. Sin embargo, son medios que llegan a una audiencia masiva, sea periódico o sea televisión. Y personalmente lo he experimentado cuando digo, pero te dicen, no, pero doctor, este medio llega a miles de personas. ¿Qué recomendación le daría a los médicos a los cuales les piden hablar en esos medios de comunicación? Muy bien, lo primero, como dijimos, saber con qué medio. Ok, si yo sé que este medio es masivo, pero que tiene esos titulares chichas y todo, ok, ya sé con quién me estoy metiendo. Y la otra es lo que también dijimos, al productor o al periodista. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Saber exactamente. Y el productor o el periodista, lo que yo quisiera saber, doctor, es esto. Entonces, si yo considero que eso es importante, ok, yo se lo voy a dar. Solamente eso. A ver, hágame la pregunta, ¿cuál es? Y yo ya sé que estoy en un medio así o asá, pero ya sé exactamente qué es lo que el periodista quiere de mí y yo esas preguntas las voy a responder y voy a eh, aceptar o no la entrevista. Porque si me quieren, yo, doctor, lo que yo quiero que usted diga es que el autismo es causado por vacunas. Señora, pero, señorita, pero el autismo no es, sí, pero yo quisiera, dicen que hay dudas, doctor, yo quisiera que usted nos ayude con esto porque no, pues, ay, no, no, gracias por la entrevista, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos dos elementos, saber con qué medio estoy, eso es una cosa general, pero saber qué es lo que quieren que yo diga, eso ya es mucho más puntual. Excelente. Y sí, lo que usted ha mencionado es muy cierto. De hecho, bastantes de los comentarios, eh, algunos de los comentarios han ido en esa línea con respecto a las vacunas. Y quizás esto se aleja un poquito de la presentación, pero ¿cómo explica esa persistencia de los grupos que están contra las vacunas, que muchas veces se infiltran en varias situaciones, en varias ocasiones, tratando de promover de que la gente no se vacune y generando esta teoría conspirativa de que las vacunas lo que buscan es exterminar a la humanidad, etcétera? Pues Magali, nuevamente, esta es una pregunta súper complicada de responder. La- Se piensa que los seres humanos tenemos creencias básicas. Son creencias básicas que dependen de tu crecimiento, de tu cultura, de tus contactos, de la familia en la que has crecido y luego de lo que tú quieras o no quieras creer. Lamentablemente es así y eso se ve en el campo médico, como hablamos de las vacunas, eso se ve en el campo de la política muchísimo ahora, eso apenas aparece una noticia, ya las teorías conspirativas están empezando a darse, porque el ser humano es así, es inquisitivo, y si se le ocurre una teoría un poco rara y si la persona dice esto es así, va a encontrar eco en otras personas y ahora con los medios sociales encuentra inmediatamente otras personas que crean que eso es cierto y ya se formó una teoría de la conspiración. Entonces, con la enfermedad del Papa ya se está creando teorías de conspiración, que no es verdad, que ya murió. O sea, la gente es así, porque cree en ciertas cosas.
Yo creo que desde el punto de vista de nosotros, los médicos, al menos lo que yo trato de hacer es siempre decirle a la gente, señor, lo que usted va a escuchar en mis programas es basado en ciencia y evidencia. Repetirles eso constantemente. ¿Para qué? Para que las personas que no piensan en ciencia y evidencia o eviten escucharme, porque no me van a escuchar, no me van a ver, y para que las personas que sí creen estén en audiencia. Y a las personas que están en el intermedio, que no saben, ¿verdad? Ojalá las convenzamos para que puedan estar con nosotros. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ser constantes con tu mensaje y repetirle a la gente que lo que hacemos como médicos es dar conocimientos basados en ciencia y evidencia. Dos preguntas finales. Usted habló de los usos de los medios de comunicación por el médico, habló de como experto invitado, como educador en la salud y como comerciante. Hemos tenido casos, ¿no?, de médicos que han estado y que han liderado programas de televisión en este último rubro. Para aquellos médicos que nos escuchan y que muchas veces pueden ser llamados para entrar a este rubro de como comerciante, ¿no? En el cual, si bien es cierto, por ejemplo, cuando he podido ver ese programa, explican procesos, venden cosas. ¿Qué recomendaciones les daría o qué consejos les daría a aquellos médicos que están tentados en ingresar en ese rubro? Doctor, está con el micrófono Sí, silenciado. discúlpeme. A ver, este, lo básico. ¿Quiero envolverme yo en una empresa comercial? Si yo soy doctor y me invita a un doctor que yo sé que vende productos y que es conocidísimo por vender, y mi presencia allí me va a identificar con eso. ¿Quiero ir o no quiero ir? Eso es lo primero. Si yo quiero ir, entonces obviamente yo tengo que tener muy claro para qué quiero ir. Y obviamente yo tengo toda la opción para decirle, mire doctor, muchísimas gracias por su invitación, pero no puedo ayudar. Punto. Allí. Entonces uno tiene que elegir con quién quiere estar, qué compañía quiere tener. Yo creo que eh, eso es lo primero. Ahora, si es que yo veo de que, como hablamos hace un rato, ese programa tiene una enorme audiencia, pero yo tengo un mensaje importante, yo le advierto, mire doctor, yo voy a acompañarlo, pero usted sabe que yo pienso de esta manera. ¿Me quiere todavía tener como invitado? Sí, que quisiera tenerlo. Perfecto. Entonces, ya en pleno programa, él sabe mi posición y de repente mi posición la voy a expresar y ya es cuestión de él que me aceptó en su canal o en su radio, ¿verdad? Para hablar de algo que él sabe que yo lo puedo contradecir en cualquier momento. Lo que no habría que hacer es simplemente porque me invitó tal persona ir y no saber a dónde estoy yendo, mejor dicho, saber a dónde estoy yendo, pero no medir las consecuencias y cuando resulta es que ya me identificaron con esa persona. Eso me parece que es lo que habría que decidir si lo quiero hacer o no. No hay nada de malo en querer hacerlo. O sea, si yo quiero seguir ese camino, como lo hemos dicho hace un rato, perfecto. Somos perfectamente libres de escoger el camino, pero eso lo tenemos que decidir qué queremos o no. La pregunta final. ¿Qué tan complicado es hacer un programa de radio? Todos los que lo escuchamos, usted lo dice en palabras muy sencillas, muchas veces piensan o pensamos que, que es lo hace usted desde allá. De hecho, la última vez que lo visité, bueno, la penúltima vez que lo visité, que tuve la dicha de que me entreviste, no se necesita cosas muy complicadas. Usted solito transmitía su música, usted elegía la música, la derivaba, tenía su micro, me acuerdo que esa vez estaba en su consultorio. Quisiera que le explique a los médicos que nos escuchan y en general a las personas eh, si se necesitan muchas complicaciones para hacer un programa de radio o se puede adaptar uno a, digamos, formatos que no son tan complicados, pero muy poderosos como los que usted maneja para RPP. A ver, qué buena pregunta, Magali. Pues mire, para los colegas que son entrevistados ocasionalmente, ¿verdad? Como dijimos, el rubro número uno, el experto invitado, no necesitan nada, más que un lugar tranquilo, tratar de evitar el celular,
porque lo mejor es un teléfono de línea, ¿verdad? No celular, porque el celular a veces se pierde mucho, y si a ustedes los invitan a una entrevista, siempre al productor le dígale, miren, no quiero usar el celular, pero tengo un teléfono directo, llámeme a este número. Esa es una. Y no necesita más. Esta persona tiene que prepararse muy bien, como hemos dicho, ¿qué quiere usted de mí, señorita? ¿Qué quiere que yo diga? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? ¿Qué enfoque le quieren dar a esta entrevista? Por favor, dígamelo para ver si acepto o no. Entonces allí es donde uno decide si lo quiere hacer o no. Eso es para, digamos, el colega que eventualmente es llamado para una entrevista. Un lugar tranquilo, un buen teléfono, si es posible un teléfono fijo, más que un teléfono celular. Y ahora en estas épocas del Zoom, muchos programas de radio y televisión quieren hacer un Zoom, quieren hacer o un Skype, pues igual una buena luz que pueda tener, ¿verdad? Tratar de siempre mirar a la cámara. eh, Son consejos básicos, incluso los productores le van a dar en el momento de la entrevista. Eso es uno. Pero ya para la persona que quiera hacer radio o televisión y usarlos como método educativo, ya eso es otra cosa. Lo que tiene que hacer esta persona obviamente es tratar de conseguir un medio que esté dispuesto a aceptarla como este contribuidor a la educación, y al principio va a tener que ir siempre a la radio. ¿Verdad? Lo mejor es ir a la radio, ir a la estación de televisión con una frecuencia que se va a acordar con los directivos. Quiero que venga una vez a la semana, o quiero que venga interdiario o una vez al mes, y si le dan la oportunidad y le abren la puerta, nunca defraudar. Siempre hacer todo lo posible y acomodar. Por ejemplo, si alguien le dice, mire, doctora, yo quisiera que usted nos ayude para convenir toda la semana. ¿Qué día quieren? Los sábados a las 9 de la mañana sería ideal que usted nos acompañe todos los sábados a las 9. Bueno, si yo lo quiero hacer, el sábado a las 9 está bloqueado para cualquier cosa, un bautizo, una comida, o qué sea, cualquier cosa. Sábado a las 9 de la mañana es mi compromiso con este medio de comunicación, porque yo quiero estar y ser consistente, como lo dijimos. Es decir, eso. Eh, y va a tener que venir a la estación de radio. Perfecto, yo voy. Entonces, yo creo que así es como se empieza. Así es como se empieza. No todos empiezan de frente con un estudio radio grande, cosas así, ¿verdad? El comienzo mío aquí en Estados Unidos fue muy duro, muy, muy duro. Cuando yo empecé aquí el año 89, yo empecé mi residencia de medicina interna, 3 años de medicina interna. Yo hacía guardias, como se hace en todo lado, guardias interdiarias y todo, y yo hacía programas de radio diarios en esa época, y tenía que escribir mis libretos. Entonces, a veces llegaba desde haber estado de guardia el día anterior, no había dormido toda la noche, había trabajado todo el día, eran las 8 de la noche y llegaba a mi casa a comer, y me llamaban de la radio, doctor Huerta, no tenemos programa para mañana. No había programa para el día siguiente. Tenía que escribir mi programa, grabarlo, manejar como 3/4 de hora hasta la estación de radio, dejarla pegada en la puerta para que el chico que venga al día siguiente tenga el programa de radio, y me estaba acostando a la 1 de la mañana, 1:30. O sea, no es fácil, pero ¿eso qué logró? De que en la estación de radio a mí me consideren una persona confiable, una persona seria, en que ellos me podían dar la oportunidad de continuar. Y mi programa salía todos los días, no importaba qué. Entonces ya después, con el tiempo, obviamente, ya cuando uno ya ha logrado cierta estabilidad, etcétera, ya puede uno pedir más cosas, hacer más cosas. Pero mi consejo para las personas que quieran usar los medios es que, si les abren la puerta en una estación de radio, televisión, periódico, lo que sea, agarren esa oportunidad, y no importa qué, continúen, continúen y continúen. Muchísimas gracias, doctor Elmer Huerta, por hablarnos sobre cómo comunicar, sobre la importancia de la comunicación, los consejos y todo el proceso que involucra volverse en un comunicador en salud. Bueno, quisiera saber si usted tiene algún mensaje final para los que nos escuchan.
No, no, solamente Magali, agradecer muchísimo de verdad por la invitación, gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a los colegas y ojalá que sobre todo en los más jóvenes haya despertado un poquitito de este gusanito que es comunicar para educar a la población. Así es que gracias por esta oportunidad, Magali. Ojalá que nos podamos encontrar muy pronto con todos los colegas en el Perú. Gracias. Ojalá podamos tenerlo pronto, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Si bien lo hemos transmitido por Facebook Live, luego lo vamos a colgar en el YouTube para que ustedes puedan escucharlo y lo vamos a seguir retransmitiendo a todos los médicos del país y también a las generaciones que vengan. Gracias a todos. Chao.